a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí, los estudiantes que han venido, los profesores también que han acudido para poder ponerlo en la banda. Y bueno, pues lo primero que se va a hacer es, vamos a hablar los estudiantes, luego se pondrán unos vídeos, ¿vale? Que hay sorpresa. Luego hablarán los profesores, se pondrá la banda y el vídeo final, ¿vale, chicos? Y luego ya, pues las fotos y lo que queráis. Voy a empezar hablando yo y luego a continuación irá Fran, ¿vale? Bueno, todo empezó en septiembre hace 4 años, cuando entramos en un gran salón de actos de una ciudad desconocida para muchos. Recuerdo que nos sentamos en las butacas y en la mesa del fondo se encontraba hablando decano, vicedecano y diversos profesores, afirmando que si te quedaban todas, te ibas para casa. Que si te quedaba unas 5 veces, tenías que pedir la desgracia. Y si esta te quedaba, para casa también. En ese momento la verdad es que pensé que iba a ser el año académico más corto de mi vida, o sea, que iba a acabar la carrera en nada. Luego empecé a conocer a lo que serían mis compañeros y amigos de toda la carrera. El primero que conocí fue Andrés Alberto Rodríguez. Estaba sentado delante de mí y yo me acerqué y le pregunté si era de enfermería. Él me contestó que sí, pero claro, la primera vez que le vi parecía un vikingo. La barba por el pecho, alto, grande y una voz potente. Claro, yo pensé, digo, me mete una leche y me manda para otro lado. Pero luego resultó ser un osito con armadura, verdaderamente. Un gran amigo. Tiene su punto de cabroncete, pero es un gran amigo y una gran persona. Posteriormente conocí a Samuel y la verdad es que yo no sé cómo lo hacías, tío. O sea, siempre estabas jugando en clase, eras un cómico a todas horas, soltabas chistes como el de jaja, las risas enlatadas, o sea, unos chistes buenísimos. Y después de él conocí a Pedro Antonio Sánchez Rique. La verdad es que él ha sido como un padre para mí. Durante estos años siempre ha estado ahí. Me ha abierto los ojos cuando metía la pata hasta el fondo por culpa de mi madurez. Me ha regañado, me ha felicitado, me ha apoyado y por eso la verdad es que le doy las gracias. Después conocí a David Roncero, el último integrante del grupo. El cabrón se me acercó diciendo que quién era el mofado ese, ¿sabes? Y era Pedro. Y la verdad es que luego nos convertimos en unos grandes hermanos, en unos amigos de clase, de peloteo a los profesores para conseguir ventajas en todos los sentidos para la clase, y fuimos unos grandes hermanos. Claramente a esta lista podría añadir a un montón más de personas. Óscar y su risa contagiosa, además de ser el paisano mío, que es una locura andante, la verdad. Iván, otro padre para mí. Marta, Julia, Fran, María, etc. Formando al final todos juntos una gran familia. Ingresado cuando falleció. Siempre estaba con él, le cuidaba y él me hablaba, como podía. Incluso hicimos la promesa de ir a tomarnos unas cervezas cuando saliese de allí. Un día estaba muy triste y llorando y me preguntó si se iba a morir. Era una pregunta que yo no me esperaba en ese momento y me bloqueé. Sabía la respuesta, sabía que al final muy posiblemente fallecería, pero claro, eso no se dice. Me salvó el culo con una compañera diciendo que ella también, pero que hoy no iba a ser el día. Al terminar de movilizarle, el hombre me agradeció todo y a la que le dije que no hacía falta, que yo elegí esta profesión porque me gustaba. El día que falleció, yo estaba en el turno de tarde. Vino la familia para despedirse y es algo que te destroza por dentro, te descoloca. Te dan ganas de llorar y de salir de ahí, pero aguantas por él y la familia. ¿Quieres seguir tú? ¿Qué tal? Lo intento, ¿eh? En otro caso fue una mujer que ingresó con mascarilla de alto flujo. Estaba muy nerviosa como cualquier otra persona que entra en la UCI por COVID. Cuando acabé todo lo que tenía que hacer ese día, me puse el EPI. Me metí en el box con ella y le pregunté si quería que me quedase otro rato con ella. Y ella respondió que sí, y ahí estuvimos. 2 horas hablando de todo, pero sobre todo de lo mucho que querían sus hijos. Es más, le pregunté si había hecho videollamada con ellos y me dijo que no quería que la viesen así, porque entonces sus hijos se derrumbarían y no podía permitir que sus hijos estuviesen tristes. Al final la convencí para llamarlo, se tranquilizó muchísimo y me dio las gracias. La tarde siguiente, cuando volví, ya no estaba. La habían intubado y cambiado a la otra UCI. Desde entonces leía su evolutivo cada día e iba a verla una vez por semana. Seguía siendo mi paciente verdaderamente. Y cuando ya quedaba poco para mis prácticas,
para que terminase, estaba intentando destetarla, es decir, despertarla. Pero al quitarle la sedación se ponía la pobre muy nerviosa y se desadaptaba al respirador. Como os imaginaréis, es difícil de despertarse con un tubo en la boca que respire por ti una máquina. Por lo que tenían que volver a la pobre sedarla. Y una tarde-noche, cuando le estaban retirando la sedación, decidí salir antes y subirme con ella. Estaba medio despierta y le pregunté si sabía quién era. Me contestó que sí. De todas formas, yo le comenté que era el estudiante del cuarto de enfermería que estuvo con ella cuando ingresó y me asintió con la cabeza. Me quedé sentado con ella, dándole la mano unos minutos. Tiempo después mejoró y se fue a la planta. Me dio las gracias, me dijo que rezaría por mí porque Dios tenía que cuidarme ya que era una gran persona. Esto no lo digo para que lo sepáis, sino porque pienso que a todos nos han pasado alguna vez y esto es lo que te llena verdaderamente. Lo que te limpia el cuarto oscuro, como decía Mame. Ambas historias son tristes, pero también hemos vivido historias preciosas. En mi caso, en paritorio. Y estos momentos son los que te marcan y te hacen amar aún más la profesión. Lo último que quiero decir es que no olvidemos que enfermería es el arte del cuidar. No olvidemos nuestra parte humana, porque como habrá dicho Conti 1000 veces, poner una vía lo hacen sus sobrinos de 5 años. Pero el estar ahí, el acompañar, el cuidar a una persona que no es nada tuyo, no lo hace cualquiera. Con esto no digo que sea importante tener conocimiento teórico y práctico. Imagínate la que se podría liar por ello. Pero estoy convencido de que la esencia de esta profesión es el cuidado. En noruego, enfermera se dice sykepleier, que es una palabra compuesta. Sí que es enfermo y player es cuidar. Muchas gracias a todos. Luego vinieron los profesores. Monsi hizo enfermería comunitaria. La verdad es que sigo sin saber de dónde sacaban las notas de su mujer. Julio y sus múltiples estudios ECAL. Conti, el vicedecano de enfermería. La primera vez que le vi, aparte de la presentación, fue en un seminario del honor, en segundo de carrera. Entró con unos mocasines sin calcetines, como lleva hoy, y entró de una manera muy enérgica, iba como bailando, saltando, que no paraba, la verdad. Y claro, tú no conoces a este hombre, tú dices, ¿este quién es? Y la primera vez que le vi pensé, digo, este se ha metido 3 kilos en vena de café o algo. Al final resultó ser un gran profesor, un padre para nosotros, cogía el teléfono siempre que se le llamaba, vive por y para el teléfono. Es más, creo que duerme incluso con él. Porque muchas veces le podías llamar a las 5 de la mañana que seguro que te lo cogía. Decía, ¿sí? Mame, aquella profesora que pensaba que sus exámenes, según verla, iban a ser difíciles y al final se portaba genial. Nos escuchaba, nos ayudaba y luego Álvaro Astasio, que parecía majo, pero luego sus exámenes, ojo, ponía cada pregunta que no sabías qué hacer con ella, si hacer un avión de papel o qué. Y así un largo etcétera de profesores que han dejado huella en todos nosotros. Por eso, darles las gracias a todos ellos. Pasaron los años, los exámenes, llegó tercero, con el COVID. Vaya año. Todo el mundo quejándose, peleando, personas escribiendo directamente al rector, viéndonos casi obligados a perder un año entero. Y por fin llegamos a cuarto, nuestro último año, nuestra última etapa. Nos tocó pasar por planta COVID, sufrir cambios de última hora y ajustarnos a las necesidades de salud pública, aunque Conti diga que no. Todos pasamos miedo por contagiarnos y pasárselo a nuestros seres queridos. Todos hemos vivido más muerte y sufrimiento del que ningún otro curso haya tenido que vivir. Yo siempre me acordaré de 2 pacientes de la UCI. En primer lugar, un hombre. Llevaba más de 90 días ingresado.
Llevaba más de 90 días ingresado cuando falleció. Siempre estaba con él, le cuidaba, él me hablaba. Incluso hicimos la promesa de ir a tomarnos unas cervezas cuando saliese.